Ramón Gómez. Ramón Gómez va a hacer su propia presentación, lo que es al menos la parte académica y profesional, pero nos gusta siempre introducir a las personas con aspectos más personales, ¿de acuerdo? Bueno, Ramón está casado con su esposa Eduarda, es padre de 3 hijos, ¿de acuerdo? Y actualmente, bueno, no vive en España, vive en Luxemburgo, pero se ha desplazado hasta aquí para estar con nosotros. Durante este año va a estar también, después de Yodio, va a Sevilla a unas conferencias, pero Ramón ha estado también en varios países de Europa, ¿verdad? Impartiendo sus conferencias. Ha participado como conferenciante, pero también como traductor de las conferencias en varios idiomas, y este año ha tenido la posibilidad de estar en Latinoamérica, también compartiendo sus temas allí. Así que, de verdad, nos honra mucho tu visita, Ramón. Gracias por aceptar. ¿De acuerdo? Me comentaba, al principio le pregunté que cuál era el auditorio con más personas en las que él ha estado exponiendo sus charlas, y me ha dicho, bueno, pues en Pamplona estuvimos con 800 personas. Ahora vienes aquí a Yodio y tienes un público bastante más reducido. Esperamos que mañana sea más amplio, pero de nuevo, muchas gracias, ¿vale? Porque humildemente lo ha aceptado. Bien, él es miembro activo de su iglesia, en la que, si no estoy mal, sirves como anciano, ¿puede ser? Sí, bien, así que, bueno, pues ya después de estos aspectos más personales, voy a dar paso a Ramón, ¿de acuerdo? Y bueno, sin más, Ramón, por favor, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias por esta acogida. Es para mí un privilegio estar con vosotros esta noche. Mi nombre es Ramón Gómez, soy graduado de Teología, graduado de Matemáticas y máster en Ciencias. Estoy jubilado desde hace muy poco. Mi vida profesional ha sido como funcionario de la Unión Europea. Parte de ese tiempo estuve destacado en el Centro Común de Investigaciones, y en aquel tiempo pues, fue cuando las iglesias empezaron a preguntarme y pedirme charlas acerca de la relación que hay entre la ciencia y la fe. Entonces, lo que estoy haciendo ahora, aquí con vosotros, se llama divulgación científica. Vais a escuchar una charla de ciencia, y a veces mucha gente da miedo eso de la ciencia, que es difícil de entender. Perdón, que interrumpa. ¿Podemos encender aquí el micro? No, la ciencia no tiene por qué ser difícil de entender. La divulgación científica consiste en explicar la ciencia en términos sencillos, y eso es lo que vamos a hacer. Me gusta empezar siempre con la conclusión. La conclusión de la charla, de esta primera charla, de la segunda, de la tercera y de la cuarta, va a ser esta, que el cristianismo bíblico es una fe razonable. La fe cristiana tiene muchos méritos por ser verdadera y se puede defender desde el punto de vista religioso, filosófico, antropológico, histórico y también científico, porque es una fe razonable, a diferencia de la fe atea, que no es una fe confirmada por la evidencia científica. Nuestra fe sí que lo es. Esa es la conclusión que vais a sacar de la charla de esta noche. Por eso, si alguno se aburre y quiere echar una cabezadita, pues por mí no hay ningún problema. Ya sabéis la conclusión. Lo que voy a contaros aquí no es nuevo, no es mío. Todo viene de otros científicos, todos ellos con el grado de doctor. Todo lo que vais a escuchar lo ha publicado algún equipo científico con el más alto grado, y todo está publicado ya en libros y en artículos. Yo lo único que hago es leer lo que escriben los científicos, muchas veces en inglés, y explicarlo en palabras sencillas. Lo que vais a escuchar es parte de un ciclo de 12 conferencias científicas en las cuales vamos a examinar 12 grandes avances científicos del siglo XX. Bueno, hay uno del siglo XIX y otro del XXI, pero más o menos entre el siglo XX. De hecho, son los 12 grandes avances científicos de la ciencia del último siglo. Hoy vamos a ver 2 y mañana vamos a ver 2. Y estos avances científicos muestran la huella de un creador. El hombre que veis en la pantalla se llama Derek Parfit, hijo de misioneros evangélicos en China, profesor de filosofía de la Universidad de Oxford, y él dijo: ninguna pregunta es más sublime que la de por qué hay un universo. ¿Por qué hay algo en el lugar de nada? La pregunta más sublime para este profesor de ciencias de la Universidad de Cambridge.
¿Por qué existe el universo? Bueno, pues en el tema de esta primera intervención voy a hablaros del origen del universo y quiero que vosotros tengáis en vuestra mente esta pregunta. ¿Qué causa provocó el origen del universo? ¿De dónde salió todo esto? Es una pregunta que todos en algún momento de nuestra vida nos tenemos que hacer. Y yo creo que Dios ha puesto estas preguntas en nuestro corazón para que le busquemos. Los científicos están muy preocupados por el tema de los orígenes y tratan mucho de este tema en sus simposiums y en sus revistas. Voy a seguir en mi exposición el método científico, pero no os asustéis, que no es nada difícil. El método científico es un proceso que han diseñado los científicos para obtener conocimiento de la naturaleza. La palabra ciencia significa conocimiento. Y lo que nos interesa aquí es saber cómo funciona la naturaleza. Bueno, pues el método científico está dividido en 3 pasos. El primero es la pregunta, el segundo se llama la hipótesis y el tercero la observación. Los científicos empiezan su trabajo siempre con una pregunta. Por ejemplo, ¿qué causa originó el universo? Resulta que vivimos en un universo causal. Quiere decir que todo lo que pasa en el universo tiene una causa. Vosotros nacisteis en un lugar y en un momento y fuisteis la causa de vuestros padres. Si os ponéis a pensar, todo lo que ha sucedido en vuestra vida es el efecto de alguna causa. Igualmente podemos preguntarnos, ¿y el universo qué causa tuvo? Vamos a examinar las distintas hipótesis. Bueno, vamos a examinar solamente 2, las 2 más interesantes. La primera hipótesis es que el universo se creó a sí mismo espontáneamente a partir de la nada. La segunda hipótesis es que el universo muestra evidencias de un origen inteligente. La primera hipótesis tiene que ser con una creencia que se llama el naturalismo o el materialismo. La segunda hipótesis tiene que ver con una creencia llamada el creacionismo. La primera hipótesis está ligada un poco a la teoría del Big Bang, si habéis oído hablar del Big Bang, y la segunda se conoce como el nombre de diseño inteligente. Ya tenemos 2 hipótesis encima de la mesa. Y ahora, como buenos científicos, vamos a sopesarlas, a ver cuál de las 2 es más razonable, cuál de las 2 coincide con la evidencia científica. Y para eso vamos a pasar a la observación. ¿La observación de qué? Del universo, porque nos estamos preguntando cuál fue el origen del universo. ¿Qué han observado los científicos en el siglo XX acerca del origen del universo? Pues han observado 3 cosas. La primera es que el universo tuvo un inicio. La segunda son las leyes de la termodinámica que rigen el universo y la tercera son unas cosas que se llaman las constantes universales. Cada una de estas es una de las conferencias de este ciclo de 12. En el día de hoy quiero concentrarme en esta tercera de aquí, las constantes universales. Y quiero mostraros que las constantes universales, que ya os explicaré lo que son, están ajustadas para permitir la vida sobre la Tierra. Por tanto, este es el tema de la primera charla, el ajuste fino de las constantes universales, que es un descubrimiento científico del siglo XX que muestra la huella del creador. 3 conceptos previos para entender de qué estamos hablando. Me gustaría mostraros 3 aspectos clave para entender qué es esto de las constantes universales. Quiero hablaros de las leyes naturales, de las constantes universales y luego de una cosa que se llama el ajuste fino de estas constantes. ¿Qué son las leyes naturales? Mirad, la naturaleza está regida por una serie de leyes. Los fenómenos que ocurren en la naturaleza, la explosión de un volcán, el nacimiento de un niño, una epidemia de COVID, están regidas por una serie de leyes que se llaman las leyes naturales. Por ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad que me permite calcular la fuerza con la que se atraen 2 cuerpos en el espacio, la Luna y la Tierra. Cuando hablo de leyes naturales podéis pensar siempre como un ejemplo la ley de la gravedad. Los fenómenos de la naturaleza se rigen todos ellos por leyes naturales, por ejemplo, la ley de la gravedad. Bueno, ¿y qué son eso de las constantes universales? Pues mirad, resulta que las leyes que rigen la naturaleza pueden formularse, pueden escribirse como fórmulas matemáticas. Pueden describirse con fórmulas matemáticas. La atracción entre 2 cuerpos en el espacio, entre la Tierra y la Luna, o entre el Sol y la Tierra, se puede escribir con esta fórmula, en la que podéis ver que para saber la fuerza
Para saber la fuerza con la que la Tierra atrae a la Luna, tengo que escribir aquí la masa de la Tierra, la masa de la Luna y la distancia que separa la Tierra y la Luna, y así pues calculo la fuerza. ¿Veis esta letra de aquí? Pues esta no se sustituye con nada. Aquí pongo las masas de la Tierra y la Luna, aquí la distancia, pero esta letra, esta es una constante. Estas fórmulas, las fórmulas que reflejan las leyes de la gravedad, incluyen ciertos valores que son constantes. Por ejemplo, esa letra G que se llama constante gravitacional. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza con la cual la Tierra atrae a la Luna, pongo este número aquí en lugar de la letra G. Y si quiero calcular la fuerza con la cual la Luna atrae a un astronauta, utilizo la misma fórmula y pongo en lugar de la G este número. Y si quiero calcular la fuerza con la cual una manzana cae de un árbol, utilizo la misma fórmula y pongo aquí el mismo número. Y siempre es el mismo número. Y si quiero calcular la fuerza con la cual una galaxia atrae a otra galaxia, pues es lo mismo y pongo el mismo número. Por eso se llama constante. Constante gravitacional. Es decir, que las leyes naturales incluyen unos valores que se llaman constantes universales, y un ejemplo es la constante gravitacional. Esto es algo que se ha descubierto en el último siglo, antes no sabía. Bueno, pues lo interesante acerca de estos valores es que están ajustados de una forma muy precisa. Mirad, la constante gravitacional tiene este valor, 6,674. Pero es que si tuviera un valor distinto, no tendríamos vida en la Tierra, bueno, ni en el universo. Si la fuerza es 6,674, pues podemos vivir perfectamente. Pero si fuera un poquito mayor o un poquito menor, por ejemplo, si fuera 6,75, no existiría el universo. No estaríamos nosotros aquí, ni los átomos se podrían pegar unos con otros formando moléculas, no se podrían formar seres vivos. Y si fuera un poco más pequeña, tampoco. La fuerza tiene que ser exactamente 6,674. Aquí os he puesto afinado a una centésima, a una milésima, pero en realidad está tan finamente ajustado que si variamos este valor de una millonésima, no funcionaría, el universo no existiría. Entonces es algo misterioso que sea este valor siempre y que esté tan finamente ajustado. Esto es lo que sucede con prácticamente la totalidad de los valores. Están ajustados con una exquisita precisión para permitir la vida. Muy bien, os he hablado de las leyes naturales, pensad en la ley de la gravedad siempre, las constantes universales, pensad en esa letra G que está dentro de la fórmula, y luego que tiene un valor extrañamente ajustado, la letra G y muchas otras. Este es Stephen Hawking, el segundo científico más popular del siglo XX. Primero sería Albert Einstein, el segundo Stephen Hawking. Mirad lo que escribió en un libro que he llamado Una breve historia del tiempo. Él escribió: las leyes de la ciencia, se refiere a las leyes naturales, contienen muchos valores fundamentales, como por ejemplo la carga eléctrica del electrón, la relación entre la masa del protón y el electrón, la constante gravitacional que os he mostrado, y dice: el hecho notable es que los valores de estos números parecen haber sido ajustados muy finamente para hacer posible el desarrollo de la vida. Este hombre nunca creyó en un creador, no fue cristiano, ni se convirtió, ni tuvo ninguna fe. Fue un científico y, como todos los científicos, dice que estos valores parecen haber sido ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Es decir, que los valores fundamentales del universo, es como si fueran los cimientos del edificio en el que vivimos, parecen haber sido ajustados por alguien para hacer posible el desarrollo de la vida. Esta es la idea general que quisiera explicaros. Hemos iniciado nuestra reflexión con la pregunta ¿qué causa originó el universo? Y como os he mostrado estos valores que parecen haber sido ajustados de una forma extraña, nuestra pregunta puede refinarse y podemos preguntarnos ¿qué causa originó el ajuste fino de las constantes universales? Y recordad que estamos sopesando dos hipótesis, que fue un fenómeno natural, que no había nada y explotó y salió el todo, o
la posibilidad de un agente inteligente, que fuera un creador que en el principio creó los cielos y la tierra. Como esto es una charla científica, nos vamos a preguntar qué nos dice la ciencia. Bueno, lo que la ciencia ha descubierto es que las constantes universales están ajustadas con increíble precisión para permitir la vida en la Tierra y además permitir el descubrimiento del universo. La Tierra es el único planeta que conozcamos en el cual se puede vivir y desde el cual se puede conocer el universo. Desde los dos planetas no se puede. Por tanto, esta es la idea principal que quisiera desarrollar, que las constantes universales están ajustadas para permitir la vida y el descubrimiento del universo. El doctor Guillermo González, profesor de la Universidad de Alabama, Huntsville, dice: en la segunda mitad del siglo XX, los físicos han descubierto que los valores de las constantes físicas no deben diferir mucho de sus valores observados para que la vida sea posible en el universo. La conclusión de estas consideraciones teóricas es que el universo debe de estar calibrado para la vida. Muy bien, voy a presentaros, por lo tanto, dos actividades que solamente pueden tener lugar en la Tierra. La primera es la vida, nuestra vida, la de los seres complejos. Y la segunda es el descubrimiento de la grandeza del universo, algo que solamente puede hacerse desde el planeta en el que vivimos. Y quiero preguntaros, ¿ha sido la Tierra diseñada para albergar la vida? Y quiero mostraros cómo el Sol, la Tierra y la Luna forman un sistema diseñado para permitir la vida en la Tierra. Y quisiera explicaros esto mostrándoos tres grupos de constantes universales que permiten la vida en la Tierra. En primer lugar, voy a hablaros de la Tierra, en segundo lugar voy a hablaros de la Luna y en tercer lugar del Sol, porque forman un sistema conjunto. Vamos a empezar por la Tierra. ¿Qué características de la Tierra la hacen idónea para la vida? Bueno, en primer lugar, la Tierra es un planeta que tiene atmósfera. La atmósfera es una capa gaseosa que envuelve la Tierra y gracias a la atmósfera pues tenemos vida. La atmósfera permite que tengamos en nuestro planeta el ciclo del agua, que no puede darse en ningún otro planeta conocido. La atmósfera terrestre permite el ciclo del agua, el cual es imprescindible para la vida. También nuestra atmósfera es transparente. Eso es muy importante para la vida. La transferencia de la atmósfera permite la llegada de los rayos necesarios para la fotosíntesis, que es la base de la vida. Recordad que nosotros comemos plantas que han producido la fotosíntesis. También comemos animales que han comido plantas gracias a la fotosíntesis. La atmósfera transparente es algo que solamente sucede en la Tierra. No conocemos otro planeta que tenga una atmósfera transparente. Otra cosa interesante es la temperatura. Mirad, la temperatura en la Luna, que está aquí al lado, va de 121 grados a menos 190 grados, que ya es frío. ¿Por qué en la Tierra, que estamos más o menos en el mismo lugar que en la Luna, no tenemos estas variedades de temperatura? Pues gracias a la atmósfera. La atmósfera de la Tierra permite temperaturas moderadas en su superficie, 14 grados de media. Además, la atmósfera es una protección, absorbe los rayos cósmicos gamma y X, que son rayos dañinos, y nos protege de la radiación ultravioleta. Deja pasar los rayos que sirven para la fotosíntesis y nos protege de aquellos rayos que son dañinos. Parece como si la atmósfera de la Tierra hubiera sido diseñada por alguien que quería proveer de un escudo que nos protege de los daños, de los rayos dañinos. También nos protege la atmósfera de los meteoritos y asteroides. Mirad, sin la protección física de la atmósfera, la superficie de la Tierra sería semejante a la de la Luna. ¿Veis la cantidad de cráteres que tiene la Luna? Son impactos de meteoritos. ¿Por qué la Tierra no tiene estos impactos en su superficie? Pues gracias a la atmósfera. La atmósfera terrestre destruye más de 100 toneladas diarias de detritus antes de que lleguen al suelo. Si no fuera por ella, no podríamos vivir. La composición de la atmósfera terrestre también es muy curiosa. Mirad, aquí tenéis la composición de la atmósfera de los distintos planetas del sistema solar. Fijaos que
la Tierra tiene en su atmósfera un 21% de oxígeno, que es exactamente la cantidad que nosotros necesitamos para respirar. Si la tasa de oxígeno baja de 20 para abajo, 15%, tenemos problemas para respirar. El problema de los alpinistas cuando llegan a una montaña muy alta. Si fuera mucho más alto, si fuera 30 o 40, entonces todo saldría ardiendo. Se necesita para respirar un 21% y la Tierra es el único el único planeta que tiene ese 21% de oxígeno. No se puede respirar en ningún otro planeta. La atmósfera terrestre tiene una composición que permite la vida en el planeta. Otra cosa interesante de la atmósfera es que permanece. La atmósfera no se disipa en el espacio. ¿Por qué? Porque la masa de la Tierra la atrae. La masa de la Tierra es exactamente aquella que permite una atmósfera para albergar la vida. Si la Tierra tuviera una masa mayor, la atmósfera se comprimiría y nuestra vida sería imposible. Solo podríamos respirar arrastrándonos en el suelo. Pero si tuviera una masa menor, no retendría la atmósfera, es decir, el gas se expandiría, se esparcería por el espacio y la vida sería imposible. Parece como si la masa de la Tierra haya sido calculada precisamente para mantener esta atmósfera. La Tierra tiene una masa exacta necesaria para mantener la atmósfera en su lugar. Aquí tenemos los distintos planetas y vemos que las características de las atmósferas de los distintos planetas nos muestran que es casi imposible la vida. En Mercurio casi no hay atmósfera, en Venus la atmósfera es caliente y densa, en Marte la atmósfera es muy delgada y solamente en la Tierra la atmósfera es adecuada para la vida. Qué casualidad, hemos tenido mucha suerte con el planeta en el que vivimos. Claro, esto tendría que hacernos reflexionar, ¿no? O sea, la ciencia me dice las características singulares de la atmósfera terrestre hacen posible la vida sobre la Tierra. ¿Esto es una evidencia científica de qué? ¿De un origen material o de un origen inteligente? ¿Esto es una evidencia de que no había nada y explotó y salió esto? ¿O estamos viendo aquí la obra de un creador? Otra cosa interesante de nuestro planeta es el campo magnético. El campo magnético es la fuerza magnética que rodea la Tierra. Aquí lo tenéis, estas rayas de color azul muestran el campo magnético. El campo magnético nos protege de una cosa que se llama el viento solar. Aquí tenéis a la Tierra, el Sol está mucho más lejos, ¿eh? Este dibujo no está hecho a escala. Y estas ondulaciones son el campo magnético. El campo magnético evita que los vientos solares destruyan la atmósfera. Si no tuviéramos este escudo protector, el viento solar se llevaría todo el oxígeno y moriríamos en unas horas. Ese es el viento solar del cual nos protege el campo magnético. Pero al mismo tiempo, el mismo campo magnético nos protege de otro peligro que viene por el otro lado. Los rayos cósmicos que vienen del exterior, del espacio exterior, también nos protege. Ahora, los demás planetas, los demás planetas rocosos, estos son los planetas rocosos, ¿no? De aquí para allá son gas, estos planetas son gigantes de gas. Bueno, los demás planetas rocosos, como Mercurio, Venus y Marte, carecen de campo magnético significativo. Solo la Tierra tiene ese campo magnético, solo la Tierra tiene esa atmósfera, solo la Tierra es adecuada para la vida. Las características singulares del campo magnético terrestre hacen posible la vida en la Tierra, como el de la atmósfera. Claro, estas características singulares hacen posible la vida en la Tierra. ¿Esto qué muestra? ¿Que somos el fruto del azar, de una casualidad, o que somos el fruto de alguien que diseñó este lugar para que nosotros viviéramos? Además, la Tierra está en un lugar que se llama la zona habitable. Aquí tenéis la entrada de la Enciclopedia Británica. La zona habitable es la región alrededor de una estrella en la cual un planeta similar a la Tierra puede poseer agua líquida en su superficie, posiblemente albergar vida. Eso se llama la zona habitable circunstelar y ahí es donde nosotros estamos. Mira, aquí he dibujado
una estrella cualquiera, puede ser el Sol, por ejemplo. Y aquí he dibujado 3 planetas. Alrededor de esta estrella, si tenemos este planeta de aquí, está muy cercano al Sol. En este planeta no puede haber vida porque el agua en la superficie de este planeta se evapora porque hace mucha calor. Aquí no se puede tener agua en estado líquido porque está tan lejos del Sol que el agua se hiela. El agua en la superficie se hiela. Solamente aquellos planetas que estén en esta pequeña zona de aquí, que es una zona muy pequeña, aquí sí que puede haber agua en estado líquido. Aquí es donde está la Tierra. Estamos situados exactamente en esa zona en la cual el agua puede estar en estado líquido. ¿Es una casualidad? ¿Esto es el fruto de una explosión o es que alguien nos ha puesto ahí con un propósito? Zona habitable circunstelar. Nosotros estamos ahí. Mirad, imaginaos que aquí está el Sol y en esta línea voy a dibujar a todos los planetas del sistema solar. Cerca del Sol tenemos esta zona de aquí que os he dicho que es muy cálida. Aquí no puede darse la vida. Aquí hay un planeta que se llama Mercurio, muy cerca del Sol, 67 millones de kilómetros, que no es nada. Imposible la vida ahí porque está demasiado caliente. El siguiente planeta es Venus, 107 millones de kilómetros, también está en la zona caliente, ahí no puede existir vida. Luego hay una pequeña zona que es la zona habitable en la cual sí podría haber vida y ahí está un planeta llamado Tierra, que es donde nosotros vivimos, y a veces también esa zona está atravesada por el planeta Marte, algunas veces, no siempre. Es por eso que se piensa que en Marte podría haber habido vida. Pero más allá de Marte hacia allá, hace demasiado frío, los otros planetas no pueden albergar la vida. Ni Júpiter, ni Saturno, ni Urano, ni Neptuno, ni todos los otros planetas. Hace demasiado frío. Fijaos lo pequeña que es la zona habitable circunstelar y ahí es donde estamos nosotros. ¿Esto qué os parece? ¿Que es el fruto de la casualidad? ¿O es que alguien ha diseñado todo esto para nosotros? Bueno, con esto lo que quería mostraros es que la Tierra, por su atmósfera, por su campo magnético y por su distancia al Sol, y por muchos otros, hay 300 parámetros más que os podría hablar, parece haber sido diseñado para albergar la vida. Esto, pues vosotros mismos juzgad si es una evidencia en favor de un origen material o de un origen inteligente. Vamos a hablar ahora de la Luna. Y quiero que os preguntéis, ¿qué características de la Luna la hacen idónea para la vida en la Tierra? Bueno, mira, aquí tenéis los distintos planetas del sistema solar y el número de lunas que tiene cada planeta. ¿Veis algo extraño en el caso de la Tierra? La Tierra tiene solamente una luna. Sería imposible la vida si tuviéramos 2 o 3 u 82 lunas que tiene Saturno. No habría estaciones, no habría mareas, sería un caos. Además es necesario que haya una luna. En Mercurio y Venus no puede haber vida. La vida sería imposible sin la luna. Pero también la vida sería imposible si tuviéramos muchas lunas. Solamente se necesita una. Y ahí está, ese es el único planeta que tiene una luna, el único que tiene atmósfera, el único que tiene campo magnético, el único que está en la zona habitable circunstelar. La Tierra es el único planeta del sistema solar que tiene solo una luna. La luna permite estabilizar el eje de rotación de la Tierra. La Tierra es una peonza, es una esfera que está constantemente girando alrededor de un eje imaginario, pero este eje no está vertical, está inclinado 23 grados y es necesario que esté ahí inclinado 23 grados. Si no, no tendríamos estaciones, no podríamos tener agricultura. Bueno, pues la Luna es la que mantiene ese eje, esos 23 grados, esa inclinación. Si no fuera por la Luna, no podría haber vida en la Tierra, no podría haber mareas. La Luna contribuye en un 70% a las mareas oceánicas, trasladando nutrientes de los continentes a los océanos. La Luna contribuye a las corrientes marinas y de esa forma regula la temperatura del océano y esa temperatura del océano regula la temperatura de la atmósfera. Es decir, que cuando observamos a la Luna da la impresión de que ha sido diseñada para permitir la vida en la Tierra por su acción sobre el eje de rotación, por las mareas y por la temperatura de la atmósfera. Y ahora preguntaos, eso de que tengamos solo el número de lunas necesario para que haya la vida y que además tengan la masa exacta necesaria para mantener el eje de rotación inclinado 23 grados,
¿Eso es una casualidad? Bueno, pues ir sumando casualidades, ¿eh? Vamos a hablar ahora del Sol. ¿Qué características del Sol lo hacen idóneo para nuestra vida? Bueno, pues lo primero es el color de Jonathan Sarfati. El doctor Jonathan Sarfati, doctor en química, dice: nuestro Sol es del color correcto. Si fuera más rojo o más azul, la respuesta fotosintética sería más débil. Es decir, que el Sol tiene exactamente el color necesario para sostener la vida en la Tierra, y otras estrellas no lo tienen. Otra vez el doctor Guillermo González, profesor de astronomía, ha escrito un libro muy interesante llamado El planeta privilegiado. Dice: si la masa del Sol fuera más pequeña, la Tierra debería estar más cerca y entonces no rotaría. Una cara de la Tierra sería siempre desierto y la otra siempre hielo. Es decir, que parece que la masa del Sol ha sido calculada para que la Tierra rote y podamos tener la alternancia día y noche. Otro valor, la masa del Sol, exactamente calculado, finamente calculado para que podamos tener vida en la Tierra. Bien, nos he hablado de la Tierra, de la Luna y del Sol. El Sol es una estrella diseñada, calibrada para mantener la vida en la Tierra. La Tierra, por su atmósfera, campo magnético y su órbita, un planeta diseñado para la vida. La Luna, por su masa, por su efecto sobre el eje de rotación y sobre la temperatura, un satélite diseñado para permitir la vida. El Sol, una estrella diseñada para permitir la vida. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que el Sol, la Tierra y la Luna forman un sistema que parece haber sido diseñado inteligentemente para permitir la vida en la Tierra. Mirad, todo lo que sucede en el universo obedece a una causa, porque vivimos en un universo causal. Todo es el efecto de una causa. Ahora, un sistema diseñado para permitir la vida, que es el Sol, la Tierra y la Luna, es el producto de una causa. ¿De qué causa? ¿De la materia o de la inteligencia? Bueno, pues vosotros mismos reflexionad y pensad. El Sol, la Tierra y la Luna forman un sistema diseñado para permitir la vida en la Tierra. ¿Qué creéis? ¿Una evidencia de un origen material o una evidencia de un origen inteligente? El doctor Mathis Dres, que es profesor de cosmología y astrofísica en Cambridge, dice: las condiciones en nuestro universo realmente parecen estar excepcionalmente adecuadas para formas de vida como nosotros. Bueno, esta es la idea principal que os estoy explicando, que las constantes universales están ajustadas para permitir la vida, es lo que hemos visto, y ahora os voy a hablar que además estas constantes universales están calibradas para permitir el descubrimiento del universo. La pregunta que quiero que tengáis en vuestra mente es: ¿ha sido la Tierra diseñada para permitirnos a nosotros descubrir la grandeza del universo? Pues sí. El Sol, la Tierra y la Luna forman un sistema diseñado para permitir al hombre descubrir el universo, como si alguien quisiera que nosotros aquí descubriéramos el universo. Y os voy a hablar de algunas constantes universales, primero en relación con la Tierra, luego en relación con la Luna y luego en relación con el Sol. En primer lugar, vamos a pensar en la Tierra. ¿Qué características tiene este planeta que lo hacen idóneo para, desde él, estudiar la grandeza del universo? Bueno, pues la atmósfera transparente. La atmósfera transparente nos permite ver estrellas lejanas y estrellas cercanas. Esto no se puede hacer en los otros planetas. Si queréis ser astrónomos, tenéis que hacerlo en la Tierra, no en Marte, ni en Mercurio, ni en otra galaxia. La atmósfera terrestre transparente permite la visibilidad de estrellas lejanas y de cuerpos celestes cercanos. Ya me diréis: pero Ramón, ya has dicho eso de la transparencia antes, ¿verdad? Sí, cuando he hablado de las... Es que lo curioso es que la misma característica, la transparencia, permite las dos cosas: la vida y el descubrimiento del universo. Vamos a ver otras. Aquí tenemos a la doctora Eva Villaver, directora de la Oficina de Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española. Dice: el campo magnético terrestre desvía cada segundo 1,5 millones de toneladas de material eyectado por el Sol.
Eso ya os he hablado antes de él. Pero dice esta doctora, sin el campo magnético terrestre no existiría la vida en nuestro planeta. Es lo que os he hablado hasta ahora. Pero fijaos lo que añade. Dice, no serían posibles nuestras sociedades tecnológicas. El campo magnético protege nuestros equipos electrónicos. Es decir, el mismo campo magnético que nos protege de los rayos dañinos para que nosotros no muramos, también protege los equipos electrónicos que utilizan los astrónomos para poder descubrir la grandeza del universo. Bueno, podría hablaros de muchos otros factores, pero el caso es que la Tierra es un planeta diseñado para permitir al hombre descubrir el universo. Solo se puede hacer astronomía desde nuestro planeta, no desde los otros planetas que conocemos. Ahora quisiera hablaros de la Luna. ¿Sí? La Luna. ¿Qué características de la Luna la hacen idónea para la... Perdón, esto es un error. Para el descubrimiento del universo desde la Tierra? Bueno, en primer lugar, la Luna es esférica, ya lo sabéis, ¿eh? Pero quisiera haceros notar que los otros satélites de los otros planetas no son esféricos. Es muy raro un satélite esférico. Mira, Phobos, que es una luna de Marte, pues tiene forma de patata, y Deimos, pues tiene forma de, no sé, qué curioso que la nuestra sea perfectamente esférica y las demás tengan forma de moniato. Bueno, la Luna y el Sol son los dos objetos naturales más esféricos del sistema solar. La Luna y el Sol, perfectamente esféricos. Del Sol es lógico que sea esférico porque es una bola de gas, pero la Luna, ¿qué es lo que ha hecho que la Luna sea completamente esférica? Además, fijaos, la Luna y el Sol tienen el mismo tamaño. Bueno, tienen el mismo tamaño cuando los vemos su silueta en el cielo. La Luna y el Sol tienen el mismo tamaño angular, ¿no? Dicen en tamaño angular. ¿Os habéis fijado que la Luna y el Sol tienen el mismo disco en el espacio? Claro, es verdad, el Sol es 400 veces mayor, sí, pero la Luna está 400 veces más cerca. 400 veces exactamente. La distancia se corresponde exactamente con el tamaño, con lo cual podemos tener lo que se llaman eclipses perfectos. La Luna y el Sol, por su forma, por su tamaño y por su separación, crean eclipses perfectos. Bueno, me diréis, pues, ¿y qué gracia que...? Bueno, pues los eclipses perfectos permiten el estudio del Sol y de las estrellas. Así empezó la astronomía, estudiando los eclipses. De hecho, hoy en día todavía los astrónomos aprenden cosas acerca del Sol gracias a los eclipses. Aquí podemos estudiar la corona del Sol, que no lo podríamos estudiar si no tuviéramos un disco perfecto que se superpone sobre él. Pues gracias a ellos podemos estudiar los eclipses y descubrir la grandeza del universo, porque podemos descubrir cómo son las estrellas, gracias a que estudiamos esta estrella de aquí, que está muy cerca de nosotros, que se llama el Sol, y así podemos entender las grandes distancias que hay en el universo. De las 293 lunas del sistema solar, solo nuestra Luna crea eclipses perfectos. ¡Qué casualidad! De las 293, solo la nuestra. Es decir, que solamente se pueden estudiar los eclipses y se pueden estudiar las estrellas desde la Tierra. Como os he dicho, si queréis ser astrónomos, tenéis que venir a la Tierra a descubrir la grandeza del universo. El caso es que la Luna es un satélite diseñado por su distancia, por su tamaño, para permitir al hombre descubrir la grandeza del universo. ¿Y qué me decís del Sol? ¿Qué características del Sol lo hacen ideal para observar el universo desde la Tierra? Bueno, pues en primer lugar, su situación. Esto que veis aquí es la Vía Láctea, es una galaxia. El universo está hecho de galaxias y las galaxias tienen muchas estrellas. Nosotros estamos en esta galaxia que se llama la Vía Láctea, que tiene miles, cientos de miles de estrellas. Y nosotros estamos situados en un lugar muy privilegiado. Mirad, ahí voy a señalar el lugar donde está. ¿Seguís ahí donde está el Sol? El Sol está ahí, exactamente ahí. ¿Ah? ¿Qué os parece? ¿Qué veis de extraño en este lugar? Bueno, este lugar está situado entre dos brazos. Esto se llama un brazo de la galaxia, que esto es el brazo de Perseo. Y aquí tenemos otro brazo. Esto se llaman los brazos. Nosotros,
junto con nuestro Sol, estamos situados ahí. La situación del Sol en la galaxia es ideal para permitir el descubrimiento del universo. ¿Por qué? Si estuviéramos donde están la mayoría de las estrellas, es decir, en uno de estos brazos, cuando miráramos el cielo por la noche, estaría completamente iluminado. Si estuviéramos aquí, no distinguiríamos una estrella de otra en el cielo. Para poder distinguir las distintas estrellas hay que estar aquí, fuera de un brazo, o aquí, donde estamos ahora. Pero claro, aquí estamos muy cerca del centro de la galaxia y aquí los vientos solares acabarían con nosotros. El único sitio posible donde podemos vivir y descubrir la grandeza del universo es aquí. En otro lugar sería imposible. Y fíjate qué casualidad. Aquí es donde está nuestro Sol. Aquí tenemos un titular del País del año 2022, dice el mapa más completo de la Vía Láctea. Y dice el País, el sistema solar está dentro de la llamada burbuja local, esta zona de aquí. Una zona bastante despoblada de estrellas y con una concentración baja de gases y polvo interestelar. Es decir, las condiciones necesarias para poder descubrir la grandeza del universo. Lo que permite tener una visión del resto de la galaxia bastante clara. Otra casualidad, ir añadiendo casualidades y pensad si todo esto es el resultado de una explosión fortuita. El Sol es una estrella diseñada para permitir al hombre descubrir el universo. Aquí podemos recapitular lo que hemos visto hasta ahora y esta es la conclusión. El Sol, la Tierra y la Luna forman un sistema diseñado para permitir al hombre descubrir el universo, como si el Creador tuviera el propósito de mostrarnos su grandeza. Claro, esto tendría que hacernos reflexionar, ¿verdad? Resulta que la ciencia me dice que el Sol, la Tierra y la Luna forman un sistema diseñado para permitir al hombre descubrir el universo. ¿Esto a cuál de las dos hipótesis favorece? Porque la ciencia consiste en esto, en sopesar las distintas hipótesis. ¿Esto favorece a un origen material o favorece a la hipótesis de que todo esto es un plan de un creador que en el principio creó los cielos y la tierra, para nuestro propósito? El doctor Guillermo González otra vez nos dice, la correlación entre las condiciones de vida y las condiciones para el descubrimiento científico es improbable y no es necesaria. Está diciendo, ¿cómo es esa casualidad de que en el mismo planeta se dan las condiciones para vivir y en el mismo planeta se dan las condiciones para descubrir el universo? Esto es una casualidad increíble. Esta correlación es lo que uno esperaría si el universo está diseñado para ser descubierto, pero no de otra manera. Bueno, vamos a recapitular lo que hemos visto. Hemos visto dos actividades que solamente pueden tener lugar en la Tierra, que son la vida y el descubrimiento del universo, gracias a las características del sistema Sol-Tierra-Luna. Por lo tanto, os vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué causa originó el universo? Fue una causa que creó este universo que vemos, con una serie de valores constantes que nos permiten la vida y el descubrimiento de la grandeza. ¿Qué causa originó los valores? Tenemos dos posibilidades. O fue una casualidad, es decir, que no había nada y explotó y salió un observatorio astronómico, o que alguien creó un observatorio astronómico con el propósito de que nosotros le conociéramos su grandeza. Desde luego, lo que la ciencia nos dice es esto. Esto es un hecho indiscutible. Esto no es que lo digan los creyentes, esto lo dicen todos los científicos, que las constantes universales están ajustadas con increíble precisión para permitir la vida y el descubrimiento del universo. Ahora, yo me gustaría que razonarais a la luz de las evidencias científicas, porque muchas veces se dice, no, la ciencia son hechos y la religión son creencias. Bueno, yo os invito a que consideréis los hechos científicos. Los hechos son que la Tierra y la Luna, el Sol, la Tierra y la Luna es un sistema ideal para permitir la vida en la Tierra y al mismo tiempo es ideal para permitir el descubrimiento del universo. A la luz de estas evidencias, os pregunto, ¿qué es más razonable creer?
Hace unos meses tuve la ocasión de presentar este tema en una universidad en Bogotá y en aquella universidad pues todos sabíamos que la mayor parte de los estudiantes están adoctrinados en el materialismo y en el ateísmo. Y entonces les pregunté, no os voy a preguntar lo que creéis, os voy a preguntar qué es más razonable creer, ¿no? Porque nuestra fe es razonable, la del ateo no es razonable, la nuestra sí. ¿Qué es más razonable creer? ¿En un origen material, que el universo se creó a sí mismo, espontáneamente a partir de la nada? ¿De verdad eso es razonable? A la luz de la evidencia científica. ¿O es más razonable creer que el universo muestra evidencias de un origen inteligente? Mirad lo que dice el Salmo 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y yo le diría al salmista cuando le vea, no tenías ni idea porque yo, 3000 años después, pude decir, cuando veo la Tierra, su atmósfera adecuada para mí, su campo gravitacional que me sostiene, su situación en la zona habitable del Sol, cuando veo la Luna, su increíble redondez, su tamaño angular, su fuerza que estabiliza el eje de la Tierra, su influencia positiva en los océanos, cuando veo el Sol, su masa que permite la rotación de la Tierra, su luz y calor necesarios para sostener mi vida. Entonces yo me digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el Hijo del Hombre para que te cuides de él? Porque lo que parece aquí es que alguien se ha acordado del hombre, ¿no? Por eso el salmista decía, ¿qué es el hombre? Sin saber el salmista todo lo que la ciencia nos ha enseñado a nosotros hoy. David Deutsch, físico de la Universidad de Oxford, dice, si alguien dice no sorprenderse de las características especiales que tiene el universo, está escondiendo la cabeza en la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. Sir Fred Hoyle, del Instituto de Astronomía de Cambridge, dijo, una interpretación con sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha manipulado la física, la química y la biología. Los números me parecen tan abrumadores como para poner esta conclusión casi fuera de toda duda. Y Freeman Dyson, que fue miembro de la Royal Society, dice, cuanto más examino el universo y los detalles de su arquitectura, más evidencia encuentro de que el universo, en cierto sentido, debe haber sabido que veníamos, debe de haber un propósito. Paul Davies dice, la impresión de diseño es sobrecogedora. Y Sir Isaac Newton, el príncipe de los científicos, figura clave de la revolución científica, dijo, este bellísimo sistema de Sol, planetas y cometas solo podía proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Este ser gobierna todas las cosas no como alma del mundo, sino como Señor de todo. Johannes Kepler, uno de los promotores de la revolución científica, dice, yo solo he pensado los pensamientos de Dios tras él. Dado que los astrónomos somos sacerdotes de Dios Supremo, en lo que respecta al libro de la naturaleza, nos beneficia pensar por encima de todo en la gloria de Dios. Newton, otra vez, el Dios verdadero es vivo, inteligente y poderoso, es eterno e infinito, omnipotente y omnisciente, es decir, permanece de eternidad en eternidad y está presente del infinito al infinito. Al fin y al cabo, lo que estamos viendo aquí es lo que Pablo escribió a los romanos, que las cosas invisibles de él, ¿en qué estaba pensando Pablo? Pues seguramente en su eterno poder y deidad, en su sabiduría y en su poder. Esas son cosas invisibles, naturalmente. Pero fijaos lo que añade, se hacen claramente visibles. El poder y la deidad de Dios, que eran invisibles, se hacen visibles. ¿Queréis ver el poder y la deidad de Dios? Bueno, pues se hacen visibles desde la creación del mundo. Claro, antes no se podían ver, pero a partir del momento de la creación del mundo se pueden ver. ¿Cómo se pueden ver? Bueno, pues mira, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por medio del sistema Sol, Tierra y Luna, por medio de las características de la Luna, de la atmósfera, de la luz solar, de modo que no tienen excusa quienes niegan la existencia de un creador. Aquí la palabra excusa significa que no tienen un razonamiento lógico. Nosotros sí que tenemos un razonamiento lógico, podemos señalar a la naturaleza y señalar al autor de la naturaleza,
Y con esto acabo mi exposición. Yo os doy muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición pues, si tenéis alguna pregunta. Sí. Muy bien, Ramón. Qué buena manera de abrir estas ponencias, ¿verdad? Descubriendo cosas que estaban ahí, pero no sabíamos cómo funcionaban, ¿verdad? Bueno, vamos a tener un momento de preguntas y respuestas, ¿vale? Si alguien tiene una pregunta, para que podamos escuchar todos y también quede grabado, puede acercarse aquí, le dejamos el micro y puede hacerlo, ¿vale? Entiendo que si ahora mismo no tenéis una pregunta y durante la segunda ponencia os viene la pregunta, podéis hacerla al final. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta porque principalmente, Ramón, estoy aquí para aprender y para poder desarrollar mejor el evangelismo en la calle. Todo lo que se ha expuesto está muy bien, es maravilloso, pero yo como no cristiano, mi pregunta es si Dios es tan perfecto y lo hace todo tan ordenadamente, ¿por qué en vez de crear una tierra con una atmósfera que le protege del sol, por qué no hizo un sol perfecto para no tener que proteger a la tierra? Sí, efectivamente es necesario que el sol tenga unas características para que se produzca la fotosíntesis. El problema es que estas mismas características dañan a la planta y dañan también al ser humano. Entonces, es necesario crear un filtro, que es lo que hace, por ejemplo, la capa de ozono u otras capas. Es imposible crear una luz que solo sea beneficiosa y no sea dañina, pero se puede crear un sistema con esa luz beneficiosa y dañina al mismo tiempo y un filtro, que es la atmósfera y el campo magnético y muchas otras cosas que no he mencionado. De forma que el conjunto, el sistema, obtiene un propósito que es mantener la vida. Eso es lo sorprendente de todo esto, es que sea un sistema, es que son varios elementos que al trabajar juntos en esa sinergia producen un ambiente favorable a la vida. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En el segundo día de la creación, cuando Dios cría, hace la separación de las aguas, la expansión de arriba y de abajo. Estas aguas de arriba, esa expansión, ¿se refiere a la atmósfera? Se refiere a posiblemente una cantidad de agua que estaría donde hoy está el espacio, más arriba de la atmósfera. Una cantidad de agua que no está hoy en día. Pudo caer sobre la Tierra en el momento del diluvio. Ajá. Es posible, no sabemos, aquí tenemos que estar especulando, ¿eh? Pero hubo una separación de las dos aguas y la de arriba no la vemos, pero sabemos que hubo un tiempo en que una gran cantidad de agua cayó, pues podría ser eso. No podemos ser dogmáticos en este tema, pero tenemos que las características encajan. Quizás una de las cosas que hace más grande es que en un propósito Dios va creando en su tiempo, en un tiempo eterno, en un tiempo kairos, no como nosotros lo podemos entender, pero va creando una serie de circunstancias concatenadas dentro de un plan que hace imposible que eso sea objeto de alguna casualidad o de una transformación. Nosotros podemos hacer 10 avalanchas en una misma masa y vamos a tener resultados diferentes. Podemos hacer 10 explosiones y vamos a obtener cosas diferentes. Sin embargo, en el plan de Dios todo es perfecto y todo se va alineando para permitir que nosotros podamos vivir, ¿no? Yo pienso que eso es una de las cosas que tumba la teoría de que nosotros estamos aquí por generación espontánea. Efectivamente, sí, sí. Claro, aprovechar, ¿eh?
En el primer día de la creación, Dios creó la luz, ¿no? Y separó de las tinieblas. Pero el sol, las estrellas y planetas fueron creados en el cuarto día. Entonces, esta luz, ¿qué luz es esta? Bueno, ¿De dónde viene? la luz es una radiación y hasta donde sabemos, esta radiación es producida por distintas fuentes, principalmente el sol, también las estrellas. También hay animales que emiten luz, se llama bioluminiscencia, ¿no? El sol no es la única fuente de luz, aunque sea la principal. Es decir, puede existir luz sin que exista una fuente de luz, perfectamente, ¿no? Y bueno, la Biblia dice que Dios es luz, ¿no? Y en la Jerusalén eterna, ¿no?, la luz será el resplandor de la gloria de Dios. Pues es perfectamente posible que Dios creara esta radiación que se llama luz, que no existe hoy en día. Hay que entender que los 6 primeros, los días de la creación, hay que entenderlo no como un edificio que se va construyendo, sino como un andamio, la construcción de un edificio y la desaparición de ese andamio. Entonces, suceden cosas durante esos días que no suceden hoy en día, porque se está produciendo una cosa que no se produce hoy en día, que es la creación. Luego, en el 7º día ya descansó Dios, quiere decir que Dios ya no intervino puntualmente. Bueno, luego lo hizo con la historia, con Israel, etcétera, etcétera. Pero el acto creador acaba en el 6º día y por eso en esos días han habido cosas que no continúan en el día de hoy. Por ejemplo, radiación luminosa sin una fuente física. ¿Por qué no? Acerca de la luna y el sol, en los últimos años, no sé desde qué año habrán habido lo que aparecen ahora en las noticias sobre la luna roja, los eclipses y todo eso. Son causas, pero las noticias no mencionan los efectos que va a acontecer a nuestro planeta por esas variaciones que hay en nuestro sistema solar. Bueno, sabemos que de algunos de los efectos, sabemos seguro, por ejemplo, en las mareas. Las mareas son uno de los efectos de la atracción lunar. Los eclipses y la luna roja también tienen efectos sobre la Tierra y sobre los animales, sobre los seres vivos y nosotros. Pero no están tan estudiados, no son tan claros como, por ejemplo, la marea o la composición, la temperatura de la atmósfera terrestre. Por lo tanto, no podemos afirmar exactamente en qué consiste. Pero tenéis que pensar que la luna atrae al agua de los océanos y también al agua de los ríos, y también al agua de los lagos, y también al agua de los charcos de la lluvia, y también el agua que hay en este vaso, y también a mí, que soy el 70% agua. Yo soy un 70% agua, ¿no? Entonces, necesariamente la luna tiene también una acción en nosotros que los científicos todavía no han podido describir claramente. Sí, exactamente. Pero esos son fenómenos alternativos, son fenómenos que no vemos hoy en día. Bueno, la luna roja la vemos cuando se pronuncia el eclipse de la Tierra, pero ahí sucede una serie de fenómenos en los cuales Dios interviene directamente, alterando el curso natural. Ahora mismo vivimos en un espacio de tiempo en el cual las cosas funcionan según las leyes naturales y Dios no las cambia. Y en el libro de Apocalipsis, al final de los tiempos, Dios intervendrá directamente y las cambiará. Sí. Bueno, una pregunta más antes de pasar al tiempo intermedio. ¿Vale? Esta la voy a hacer yo, si no les importa. Igual lo dijiste y estuve distraído, pero dijiste que esa constante gravitacional de 6,674 y un montón de números, que habían otras 300 constantes más, que existían más de 300 constantes. Si tan solo una de esas constantes, ya no digo que no existiera, sino que simplemente variara un poco, ¿sería posible la vida en la Tierra? Es decir, mi coche, si le pongo un filtro
de otra marca, un poco diferente, va a funcionar perfectamente. Pero si una de estas constantes tan solo variara un poco, ¿sería posible la vida en la Tierra? No, 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 todas ellas están calibradas de una forma increíblemente precisa. Pongamos el caso del filtro de tu coche. Imaginemos que el filtro tiene un diámetro de 10 centímetros. Si fuera un diámetro de 10,0000000000000000001, ¿qué diferencia habría? Casi nada. Pues no funcionaría tu coche. Tu coche necesitaría exactamente 12 centímetros, pero no una millonésima más ni una millonésima menos. Es que si le pusieras un filtro que estuviera 12 centímetros más una millonésima de centímetro, explotaría tu coche. Así de bien calibrado está el universo.